Buenas tardes, Día Político por TSI. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, más conocida como la Unidad de Política Limpia, todavía está esperando que el Congreso Nacional de la República les apruebe una ampliación a su presupuesto para ejecutar acciones certeras que garanticen que los fondos que se van a utilizar en la actual campaña política en Honduras sean de origen lícito y que no vengan después entre los mismos partidos políticos o el que pierda las próximas contiendas electorales decir, es que el narcotráfico otra vez se filtró en las campañas políticas, es que la corrupción pública financió las campañas políticas en Honduras, que hay dudosa procedencia de los recursos. Porque así como está la unidad, aunque hace su trabajo, pero yo creo que le restringen un poco. Licenciada Ardón, es un gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros aquí en el Día Político. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Pues bien, empezando esta tarea ardua, sin duda alguna, con el compromiso como siempre, pero con la limitación de no tener todas las herramientas que la unidad requiere para dar respuesta a la sociedad, particularmente sobre ese punto que usted acaba de mencionar en su introducción, darle la certeza a la ciudadanía de que los candidatos y que los partidos realmente se están financiando con origen de recursos que nosotros podamos comprobar. Y esto solamente se puede comprobar con bancarización y la fiscalización concurrente que debe de hacer la institución. ¿Cuánto fue la ampliación del presupuesto que pidieron al Congreso? Bueno, no es una ampliación. Ok. ¿Verdad? Aclaramos en primera instancia, la unidad en las elecciones primarias solicita al Consejo Nacional, envía un proyecto que tiene 4 ejes, son los mismos 4 ejes que tiene para el proceso de elecciones generales. Este presupuesto para las elecciones primarias era de 100 millones de lempiras, 110 millones de lempiras. ¿Por qué la cantidad de recursos? Porque eran 15 movimientos, cada movimiento tiene 427 sujetos obligados, lo que sumado le daba 5.878 sujetos obligados. Y para las elecciones generales nuestro presupuesto baja a 82 millones de lempiras porque son 2.137 sujetos obligados más las candidaturas independientes y las alianzas. Entonces, por supuesto que el nivel de fiscalización es el mismo porque ya hay un estándar de cómo se debe de fiscalizar. Baja la cantidad de sujetos obligados que van a presentar informe, pero las actividades políticas ahora se vuelven más fuertes, hay mayor inversión, porque ahora son los partidos los que participan en la contienda. Sin dinero, sin recursos, es difícil realizar una verdadera fiscalización de estos recursos. Por supuesto, porque recuerde que todos los candidatos y los partidos, además de tener su publicidad en los medios de comunicación, en redes sociales, también tienen publicidad externa expuesta. Claro. Y la unidad tiene que salir a monitorear si es cierto cuántos banners, cuántos afiches, la medición de las actividades proselitistas a través de concentraciones, caminatas, las colectas populares. Todo eso requiere que nosotros tengamos un despliegue de personal para poder acompañar al final de cuentas a los partidos y a los candidatos. ¿Cuánto ocupan de presupuesto para estas generales? 82 millones 82. de lempiras. Don Marcio Sierra, gracias por estar con nosotros en el Día Político aquí por TSI. ¿Le interesa a los partidos políticos, le interesa a los candidatos a cargos de elección popular que los fiscalicen? Buenas tardes. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias a la persona femenina que está participando. Sí, a la comisionada Ivonne Ardón, sí. A la señora Ivonne Ardón, gracias por acompañarnos. Mire, yo por motivos de mi profesionalización, que soy sociólogo, tiendo a enmarcar primero el contexto, a hacer el panorama general en las que se van a realizar o lo que tenemos enfrente con estas elecciones que vienen. Importante lo que ella está diciendo porque son ya las especificidades del proceso, pero me interesa enmarcar ese proceso porque la situación no es fácil. Mire,
En primer lugar, ¿hasta qué punto hay condiciones de integridad electoral en las elecciones que vienen? Por más que pueda lucharse desde el punto de vista técnico por cumplir con todas las reglas, tener todo el presupuesto, si por parte de los partidos políticos no hay integridad electoral, estamos enfrentando un serio problema. Y esto se debe a que la coyuntura que tenemos o el proceso de transición electoral que estamos por tener o estamos teniendo se enmarca dentro de una lucha política distinta a las que hemos tenido anteriormente. Hoy por hoy tenemos una lucha antagonista, tenemos una lucha de política en la que estamos enfrentando dos enfoques de desarrollo nacional. Estamos viendo la oficialidad del gobierno, que es socialista, contra la llanura, que es democrática. Y entre ambos hay un problema serio que tiene que ver con la integridad electoral. Si se está pensando que sea como sea, el oficialismo tiene que ganar las elecciones, entonces estamos ante un problema serio, porque los que están oponiéndose también quieren ganar las elecciones y van a hacer todo lo posible para evitar que pueda haber cualquier traspiés en el día de las elecciones. Entonces, por más que la eficiencia y la responsabilidad que esté demostrando el Consejo Nacional Electoral y cumpliendo con todos los requisitos, si los partidos políticos van con la intención de avergonzar y de desvirtualizar el proceso electoral, porque sea como sea, tienen que ganar las elecciones, entonces andamos mal. Y esa es la percepción ciudadana que tenemos en este momento. Nosotros que, por lo menos en mi opinión, ¿qué tanta seguridad tenemos de que el partido en el poder, que es socialista y contrario al enfoque democrático, va a garantizar una ética y una responsabilidad en el proceso? Que se van a respetar las reglas del juego, que no va a haber corrupción como la hubo en Venezuela, por ejemplo, porque en este momento, para toda la cadena socialista de América Latina, el ejemplo que nos dio Venezuela es fraudulento. Entonces, ¿hasta qué punto ese espejo que tienen allá les va a influir acá? Y entonces, en ese sentido, es que a mí me tiene preocupado la situación. ¿Por qué? Porque vimos en el caso de los venezolanos cómo hubo un manoseo técnico y especialmente en la parte digital de todos los datos. Sí. ¿Hasta qué punto estamos garantizando nosotros desde el punto de vista del CNE que esas cuestiones no se van a producir? Esa es la inquietud para empezar el tema, ¿verdad? Ok, entonces yo interpreto que su visión sociológica del proceso en medio de un mar de dudas y de percepciones que se tienen de lo que se ha vivido en otros países de América en sus procesos electorales y que pueden ser copia aquí en el país. Ahora, yo creo que es una muy buena advertencia y una buena percepción la que hace el licenciado Sierra. Claro, lo que pasa es que él está más enfocándose en el día, en la estructura del desarrollo del proceso electoral, y esa no es una competencia que nosotros tenemos como unidad. La misión que nosotros tenemos es que todo lo que el Consejo Nacional Electoral está organizando, administrando y que va a ejecutar el 30 de noviembre, mañana que salgan los resultados, no se empiecen a señalar que hay candidatos que se convirtieron en diputados, en alcaldes o el presidenciable, que recibieron recursos de origen incierto para financiar su campaña. Entonces, el Consejo planifica el desarrollo de las elecciones y debe de garantizar que se respete la voluntad del elector
manifestada a través de ese voto que va a ejercer, pero nuestro trabajo es vigilar que ninguno reciba recursos de origen incierto. Nuestro trabajo es más de auditor financiero. Correcto. Ahora, yo tampoco Perdón, nunca... Tengo una pregunta. Sí, Sí. Porque es muy importante lo que ha dicho ella. El tema acá, licenciada, es el antes del día D. El antes del día D pueden ocurrir muchas cosas que tienen que ver con el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, ¿hasta qué punto estamos permitiendo o no estamos permitiendo el crecimiento de identificación non grata para las elecciones? Gente no necesariamente hondureña en este proceso. ¿Cómo estamos controlando eso? Los cambios de dirección o movilización de un lado a otro. ¿Cómo? Porque, mire, el proceso fraudulento tiene como varias fases o varios ángulos desde el cual se puede apreciar. Usted tiene toda la razón. Ustedes solo llegan hasta cierto punto, pero hay un ángulo que depende de ustedes, que es garantizar la integridad del participante hondureño que va a ir a esas elecciones. Entonces, ¿hasta qué punto esto no está siendo manoseado? Entonces, esas son las dudas, ¿verdad?, que le planteo a ella. Bueno, ¿cómo garantizar esa integridad? Lo del cambio domiciliario, la entrega de tarjetas de identidad, eso es una facultad que le compete al Registro Nacional de las Personas, y cuando se estructure el censo electoral, se lo trasladan al Consejo Nacional Electoral. Misión es garantizar que el fondo, los recursos financieros que los candidatos van a utilizar no vengan del crimen organizado, no provengan de lavado de activos o de grupos que pretenden tener el control de los tomadores de decisiones una vez que se convierten en autoridades. Todo el tramo que usted ha mencionado, claro que forma parte de la integridad, pero la función que tiene la unidad a través de un mandato legal es fiscalizar a los candidatos, a los partidos. No fiscalizamos al Registro Nacional de las Personas, ni al Consejo Nacional Electoral, y mucho menos al Tribunal de Justicia Electoral. ¿Que somos complementarios? Sí, porque nosotros tenemos que consultar, por ejemplo, algunos datos para validar que efectivamente los aportantes estén vivos, porque en el pasado se detectó que habían aportantes que ya habían fallecido, y esas son las condiciones que como institución nosotros hemos ido superando a través de esa relación interinstitucional que debemos de mantener para garantizar la integridad en las inversiones que se realicen en las campañas electorales. Y por eso es la necesidad de tener sistemas que nos permitan tener una conectividad con estas entidades, tener el suficiente recurso humano que nosotros podamos desplegar para poder levantar nuestra propia base de datos y luego triangularla versus la documentación que ellos nos reportan. Voy a la primera pausa, porque los techos de financiamiento son los mismos que se aprobaron en primaria del 2025. No, los techos son diferentes, sí. Bueno, ya vamos a hablar de esos techos, porque aquí lo que existe es una gran duda, porque el Congreso Nacional no quiere aprobar el presupuesto de 82 millones a la Unidad de Política Limpia. ¿Es que no le interesa a los diputados? ¿Es que no les interesa a los partidos políticos que los auditen verdaderamente? Son buenas preguntas. Ya regresamos. Licenciado Marcio Sierra, ¿usted cree que hay interés o no hay interés de los partidos políticos y de sus diputados para que haga la Unidad de Política Limpia esta fiscalización de recursos? Mire, para mí no hay interés. Pero mire, no hay interés por motivos políticos. Pero mire, esa cuestión, yo pensé que nos íbamos a ver un panorama más general, pero si se trata de la cuestión de la unidad limpia, eso está bien difícil.
está bien difícil porque, mire, en primer lugar, ¿usted cree que se puede detectar, esto es una pregunta para la licenciada, ¿usted cree que se puede detectar la filtración de dinero sucio al proceso electoral con los indicadores? Porque es que, mire, el problema que tenemos nosotros en Honduras es que no hay transparencia, porque ustedes como unidad deberían también explicarnos a la ciudadanía qué van a hacer para determinar la validez o la corruptela del sistema que va a recibir inversión sucia. ¿Cómo? ¿Cómo es que ustedes van a detectar eso? Pues no sabemos. No sabemos, la ciudadanía está miope en eso. Entonces, ¿por qué se genera la duda? Porque ustedes tienen toda la buena intención de establecer un proceso limpio, pero no sabemos cómo lo van a establecer y si los mecanismos que ustedes van a utilizar van a poder evitar que no se ensucie el proceso con dineros del narcotráfico, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto estamos garantizando que con esos 80 millones que necesitan se va a poder lograr evitar la filtración de dinero sucio? Bueno, hay varias fases dentro del proceso. Sí hay mecanismos de control. El establecer cerrojos no garantiza que no va a haber filtración, porque el que le da dinero a un candidato y no lo bancariza es exactamente por eso, porque después no puede demostrar la procedencia de esos recursos que se invierten en campaña. Por eso el primer gran eslabón que marca la ley es que todos los candidatos, y no es porque sea una cuestión antojadiza de la unidad o de un comisionado o comisionada, es porque la ley ya lo manda. Todos los candidatos y los partidos tienen que aperturar una cuenta diferenciada que solo tiene una vida útil de 90 días. El sistema financiero es el encargado de aperturar estas cuentas bancarias. Por supuesto, cada banco tiene su propio apetito, tiene sus propias reglas, y los trabajos que se han hecho con la IVA y con todos los oficiales de cumplimiento de los bancos es que esto es parte de la contribución a fiscalizar el origen de los recursos. Pero aquí hay una cosa que don Marcio ha mencionado. ¿Cuáles son las estrategias? La primera estrategia es que el candidato tenga la conciencia de ser transparente. Porque aquí hay mucho candidato. Mire, se les autorizó desde el 1 de agosto aperturar la cuenta bancaria. Usted va a la unidad y pregunta los datos, usted va a ver los niveles de incumplimiento. ¿Por qué? Porque poco o nada les importa la transparencia. Utilizan el eslogan de la transparencia solo como una bandera política, como una cortina de humo, pero en la realidad no tienen ni el menor interés de ser transparentes. Entonces es ahí donde caben las reformas a la ley. Por supuesto. Aquel que incumple una disposición de la Unidad de Política Limpia o de la ley electoral, que lo inhabiliten. Así debería Si de ser. incumple con el término dado, licenciada Ivonne Ardón, que lo inhabiliten. ¿Y cuál es el problema? Porque incumplen la ley. Bueno, así es. Y luego se encuentran con grandes dificultades al momento de que presentan sus informes de gastos y sus ingresos, cuando se les dice: traiga la evidencia de su cuenta bancaria. No, es que yo no abrí cuenta bancaria. ¿Y por qué no abrió? Ah, es porque fui hasta el último día al banco. ¿Qué sentido tiene que vayan el día 28 de noviembre a aperturar una cuenta de banco si lo que estamos buscando es la trazabilidad desde el día desde el primero 1 y desde el 1 de campaña? septiembre? Entonces, le pregunto, y de los más de 2.000 candidatos, ¿cuántos aperturaron cuentas? Bueno, hasta el corte que teníamos el día lunes que pasó la secretaria general, solo hay un estimado de como de 200 sujetos obligados. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y cuándo vencía el plazo? Es que la unidad estableció términos. Hay algunos candidatos que sí definitivamente han hecho sus gestiones en los bancos, y los bancos se tardan hasta 5 y 10 días para investigarlos, porque van a bancos donde ellos no son clientes. Por eso
la IVA fue bastante claro con nosotros en decirnos que vayan a los bancos donde ya los conocen, donde tienen sus actividades comerciales o son sus clientes, pero van a otros bancos y se tarda más tiempo porque hay que investigarlos. ¿Son 2.000 cuánto? 2.137 candidatos. 2.137 candidatos. Y más de 200 han aperturado cuentas desde el 1 de agosto. Sí. ¿Cómo lo ve usted, licenciado Sierra? Un minuto antes de irme a la pausa. Van a pausa. Sí, pero deme en un minuto su opinión, por favor. Está bien, está bien. Licenciado Sierra, deme en un minuto su opinión de esto, por favor. ¿Ahorita mismo? Sí. Bueno, ok, mire. La licenciada Ivonne está en una posición correcta. El problema es que no van a respetar a la unidad limpia. Mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo están haciendo ahorita los candidatos, sobre todo del oficialismo, para financiar las grandes movilizaciones y las grandes campañas? ¿Sabe la unidad limpia de dónde está saliendo toda esa plata? ¿Cómo se puede hacer para evitar que usen el recurso público en todo el proceso que ellas están haciendo? No hay manera. No hay manera. ¿Por qué? Porque no se respeta la ley. Ahí es el problema. Mire, nosotros estamos enfrentando una situación dilemática en todo el esquema. ¿Por qué? Porque no hay respeto ni a la Constitución y no hay respeto a la ley electoral. El panorama es crítico por eso. ¿Por qué? ¿Cómo creen ustedes que se va a aceptar que se tomen filmados o videos de carros del Estado participando en situaciones de campaña electoral cuando eso es prohibido? Eso no lo debe de permitir. Y la unidad limpia, ¿qué puede hacer para evitarlo? Es que estamos ante una situación bien delicada. ¿Por qué? Porque no se están respetando ningún proceso. Y no solo del proceso electoral, del proceso judicial, del proceso ejecutivo, del proceso legislativo. Entonces estamos llevando a cabo un proceso, no quiero ser negativista con esto, pero estamos llevando un proceso electoral en un contexto de corrupción y abuso de poder. Y ahí está el problema. Sí. Voy a la segunda pausa. Ya regreso en Día Político por TSI. Le consulto aquí a la licenciada Ivonne Ardón. ¿Han presentado ustedes denuncias ante el Tribunal Superior de Cuentas de estos usos indebidos de recursos del Estado? Bueno, el Tribunal Superior de Cuentas de oficio tiene una oficina que se llama Participación Ciudadana. Sí. Y ellos monitorean también actividades donde se están haciendo uso de los recursos del Estado, así como se monitorean, por ejemplo, para la Semana Santa, así también deben de tener esta actividad en este proceso electoral. ¿Por qué? Porque hoy ya es una contienda de partidos. Y aquí no solamente entra una labor de la unidad de financiamiento, sino que hay otros actores que deben de converger para triangular acciones. Ahora, sí me preocupa el tema de esa cuenta bancaria que no se ha aperturado. Solo hay 2 candidatos a la presidencia que hasta este momento que tengo conocimiento se han aperturado ya su cuenta bancaria. Uno es Salvador Narrala del Partido Liberal, fue el primer candidato que presentó y cumplió con este requisito que manda la ley, y el otro es el candidato de la Democracia Cristiana. Son los únicos dos presidenciales. ¿Y de candidatos a alcalde? El día lunes se presentó el candidato a alcalde por el Distrito Central del Partido Libertad y Refundación, porque lo hizo Jorgito público. Aldana. Sí, él lo hizo público, él llegó y hizo qué bueno su eso, porque eso muestra transparencia también. Claro. Y que todos los candidatos a alcalde hagan lo mismo, si que esto es obligación, la ley se los obliga. No es una cuestión antojadiza, por eso yo les hago énfasis a los 5 partidos. Cuando nosotros vemos el detalle por corporación municipal y por diputado, mire, es una verdadera lástima cómo ellos se dan en el pecho hablando de transparencia, señalándose unos y otros y no dan el ejemplo. Un minuto, don Marcio, por favor, un minuto. Licenciada Ivonne,
¿por qué cree usted que no estén manifestándose ante los bancos los otros candidatos presidenciales? Porque siempre tenemos la mala costumbre, yo no voy a decir que es una cultura porque yo no soy así, y muchos hondureños somos muy responsables en cumplir los términos. Hay una mala costumbre de que siempre dejamos las cosas para el último momento, para cuando tenga chance, o porque siempre mencionamos, tengo la agenda muy ocupada, pero no se dan cuenta de la dimensión que repercute el día de mañana cuando la unidad indique, porque nosotros no perseguimos penalmente a ningún candidato, pero sí tenemos la obligación de notificar al Ministerio Público, al Tribunal Superior de Cuentas, de aquellos sujetos obligados, uno, que no bancarizan, dos, que no pueden justificar el origen de los fondos. Ahí hay que investigar y hay que establecer una acción penal. Gracias, licenciada. Gracias, don Marcio, muy amable por participar en Día Político. Hasta aquí el programa de hoy, que pasen todos una feliz noche.